Muy buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida al primer seminario que vamos a realizar en esta Expo Corma Digital 2020, Transformación Digital en la Industria de Celulosa y Papel. Mi nombre es Josefina Yáñez, encargada de Comunicaciones Internas en Arauco, y estaré moderando este seminario. Expo Corma es una feria de la industria forestal, la madera, la celulosa y el papel que organiza la Corporación Chilena de la Madera Corma y que está considerada como la más importante del rubro en Latinoamérica y además tiene reconocimiento internacional. Este año, con motivo de la contingencia por COVID-19 que vive Chile y el mundo, el evento se va a estar realizando en formato digital desde hoy 2 de noviembre hasta este 6 de noviembre. Para dar inicio a este taller nos dará la bienvenida el presidente del Departamento de Celulosa y Papel, Edison Durán. Bienvenido, Edison. Muchas gracias, Josefina. Tengan ustedes muy buenas tardes. Como presidente del Departamento de Celulosa y Papel de Corma Biobío, me corresponde darle la bienvenida al seminario Transformación Digital en la Industria de Celulosa y Papel, que forma parte de esta versión extraordinaria de Expo Corma 2020. Este año es particularmente distinto. La pandemia del COVID-19 en solo 100 días recorrió todo el planeta y nos obligó a confinarnos, a aplicar estrictos protocolos sanitarios y a muchos de nosotros a trabajar desde nuestras casas. Esta es la principal razón del nuevo formato de Expo Corma, lo que este año se realizará 100% digital hasta el viernes 6 de noviembre. Nos ha tocado vivir un año difícil. La industria de celulosa y papel se ha visto afectada inicialmente por la guerra comercial entre China y Estados Unidos y luego por la pandemia. Es importante destacar que nuestra actividad productiva fue declarada un rubro esencial, ya que desde nuestros productos se elaboran los insumos sanitarios necesarios para combatir esta pandemia. Esto nos permitió mantener gran parte de la economía regional activa, conservamos el movimiento de carga y las exportaciones en la medida que los mercados lo están permitiendo. Sin embargo, vemos con esperanza los próximos meses. Somos una industria con años de experiencia en el manejo de crisis y estamos convencidos que saldremos fortalecidos como lo hemos hecho en tantas ocasiones. Para ello, trabajamos día a día en potenciar este sector desde la innovación y la tecnología para hacer más eficientes nuestros procesos productivos, y ese es nuestro principal elemento diferenciador. Es por esto que hasta hoy como mañana estaremos exponiendo la última tecnología relacionada a la transformación digital, un mundo donde converge la inteligencia de las operaciones con la inteligencia de los datos. En la jornada de hoy día vamos a tener 3 interesantes expositores que se referirán a las empresas, a la experiencia de las empresas en esta transformación, y el día de mañana contaremos con la visión de nuestros proveedores de tecnología. Esperamos continuar aportando a la generación de condiciones adecuadas para que nuestros socios y todos quienes participen en la industria puedan seguir en este desarrollo y así continuar generando empleos y aportando de manera significativa a la reactivación económica verde de nuestro país. Estos seminarios pretenden aportar una instancia de reflexión y motivación. Los desafíos son grandes, como lo han sido siempre. Nuestra industria, una vez más, estará a la altura de los requerimientos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Edison. Antes de iniciar este webinar, les explico la dinámica. Vamos a tener 3 expositores, cada uno de ellos tendrá 20 minutos para exponer y al final de estas 3 exposiciones habrá tiempo para las preguntas. Las consultas pueden realizarlas durante la charla a través de los mensajes que nos pueden ir dejando desde ya en las plataformas en que se está transmitiendo este seminario, ya sea por YouTube como por Facebook, y nosotros se las vamos a transmitir a nuestros expositores durante la ronda de preguntas. La industria de celulosa y papel en Chile exporta más de 4.600.000 toneladas en promedio cada año y lo hace en gran medida gracias al desarrollo tecnológico y a sus colaboradores altamente calificados.
De este desarrollo tecnológico, en el que toma mucha relevancia la información, la robótica, la informática, la ciberseguridad, entre otras variables, es que nos estarán enseñando nuestros invitados. El primero en exponer es Julio Pertusé. Julio es ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es magíster en tecnología y políticas públicas y doctor en ingeniería de sistemas del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Actualmente se desempeña como profesor asistente en el Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Pontificia Universidad Católica de Chile y es asesor del ministro de Economía en materias de tecnología y economía digital. Es miembro también del Consejo de las Telecomunicaciones de Chile y fue miembro del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONICIT. A nivel académico, sus principales áreas de investigación son la innovación, la gestión estratégica de tecnología y las políticas públicas de ciencia, tecnología y educación superior. Julio nos expone sobre la cuarta revolución industrial y los desafíos de la era digital. Adelante, Julio. Muchísimas gracias, Josefina. Vamos a compartir la pantalla. Perfecto. Muchísimas gracias, Josefina, y muchísimas gracias a todos quienes nos acompañan aquí a la distancia. Me encanta hablar de este tema de la cuarta revolución industrial y cuáles son los desafíos que supone para la era digital, y me encanta incluso más poder aterrizar esto, lo que puede llegar a ser la industria forestal. Tal como dijo Josefina, yo hice un doctorado y mi tesis doctoral la hice sobre la industria forestal, así que veo que hay muchos cambios digitales que están afectando a la industria que trascienden lo que puede llegar a ser solamente los modelos de negocio que ustedes actualmente tienen en la cabeza, a lo mejor de lo que puede llegar a ser la economía digital. Esto es un cambio mucho más amplio. Y por eso, en esta presentación, breve presentación, quiero tocar 3 temas. En primer lugar, cuáles son aquellas tendencias tecnológicas que están cambiando el mundo. En segundo lugar, cuáles son aquellas implicancias estratégicas y organizacionales de esta llamada cuarta revolución industrial. Y finalmente, quiero cerrar con algunos desafíos y oportunidades que también nos está abriendo esta era digital. Solamente para partir y para poder contextualizar de qué se trata este cambio, cuáles son las tecnologías que están cambiando el mundo. Y se dice que estamos entrando en la cuarta revolución industrial. Y la primera pregunta que me hacen, bueno, si estamos en la cuarta, ¿cuáles fueron las 3 primeras? Bueno, la primera revolución industrial, 1800, aquella gatillada por el uso de máquinas a vapor y la utilización del agua para poder mover engranajes mecánicos. La segunda revolución industrial, cuando empezamos a automatizar las correas transportadoras, aquella gatillada por el motor eléctrico y también por el motor a combustión interna. La tercera revolución industrial, allá a mediados de los 70, cuando empezaron a aparecer los primeros sistemas de computación, y finalmente estamos en una cuarta revolución industrial donde se llaman sistemas cibertecnológicos, donde los seres humanos interactúan de manera más cotidiana con las máquinas. Y hay distintas tendencias tecnológicas que están impulsando esta cuarta revolución. Son 7. La primera, y probablemente todos ustedes han escuchado hablar de ella, es que la capacidad de cómputo ha ido en aumento. Si yo tuviese que graficar lo que ha significado este aumento desde el 1900 en adelante en la capacidad de poder hacer cálculos por un precio dólar, podemos ver, y no sé si alcanza a ver bien el eje X de este gráfico, que el crecimiento ha sido literalmente exponencial y no ha parado en los últimos 120 años y sigue así, ¿gracias a qué? Gracias a la ley de Moore. Es decir, los costos, la cantidad de microchips que caben dentro de un transistor se duplican cada 18 meses y afortunadamente su costo se reduce a la mitad. Es decir, la capacidad de cómputo que tenemos ahora en cosas tan cotidianas como puede llegar a ser un teléfono celular es algo que hace 30 años cuando estaba mandando el hombre, o 50 años cuando estaba mandando el hombre a la luna, no existía esa tecnología. Y no solamente existe una mayor capacidad de cómputo, sino que también ha habido una mayor conectividad y un crecimiento en el número de redes. Ya estamos hablando entonces de tecnologías más avanzadas, 4G es la que estamos ocupando, se acaba de anunciar la licitación para 5G en Chile y estamos hablando de un auge en lo que es la conectividad, las redes. Y eso hace que no solamente nuestros teléfonos a lo mejor puedan comunicarse, sino que los mismos dispositivos puedan empezar a conectarse a Internet. Esto es lo que se llama el Internet de las cosas.
Ya hay billones de dispositivos que le ponen el adjetivo inteligente, smartwatches, smart locks, smart TVs, smart todo, que no es otra cosa que computadores dentro de distintos dispositivos que podemos estar utilizando de manera cotidiana que se empiezan a conectar entre sí. Ahora, aparte de los dispositivos, nosotros también como seres humanos hemos aumentado nuestra conectividad y estamos dejando una huella a nivel de datos en Internet de distintas cosas cada vez que nosotros interactuamos socialmente o incluso hacemos algo tan inocente como una búsqueda. Ya estamos a lo mejor reflejando qué cosas podemos necesitar, qué cosas estamos pensando, qué cosas estamos buscando. Estamos nosotros mismos generando cada vez más datos. Del momento que aparecieron los teléfonos inteligentes, todos nosotros tenemos un sensor probablemente en la cartera o en el bolsillo, y si es que a eso le sumamos a lo mejor otro tipo de dispositivos, los relojes inteligentes de ahora incluso ya están empezando a obtener datos biométricos. Es decir, no solamente sé dónde me puedo desplazar, qué es lo que estoy buscando, sino que también a lo mejor qué tan interesado estoy o cuánto aumentan o no mis pulsaciones cardíacas cuando me enfrento a un determinado escenario. Y todos estos datos que nosotros estamos generando es cada vez más barato y más fácil de poder almacenarlos en la nube. Y la gran gracia que tiene la nube es que empieza a democratizar lo que es el acceso a la información para pequeñas empresas que ahora no tienen que construir toda la infraestructura que tenían las grandes corporaciones de data centers dedicados. La verdad es que ahora yo puedo llegar y pagar como un servicio con la misma calidad que puede llegar a recibir una gran empresa, y la gracia es que por la misma ley de Moore yo sé que los costos por el mismo servicio van a ir disminuyendo en el tiempo, o lo que es el inverso, cada vez voy a tener mejores productos y servicios por el mismo costo. Y esta gran cantidad de datos o Big Data está generando una verdadera revolución que es analítica. No es que estemos generando nueva matemática. Los algoritmos lo tenemos, la matemática la tenemos hace tiempo. Lo que no teníamos era la cantidad de datos para poder procesar esta información de la manera que lo estamos haciendo ahora. Y mejora en los algoritmos, esto mejora en los datos y en la precisión que están alcanzando, está haciendo que las mismas máquinas aprendan por ellas mismas, y esto es lo que se llama Machine Learning. Esta revolución que es digital es transversal a distintas áreas del saber. De ahí el impacto que tiene. Si me permiten la analogía, esto es una tecnología de propósito general, tal como fue la electricidad que terminó impactando distintas industrias, así lo es la digitalización. Por ejemplo, si yo tuviese que analizar en la misma curva de Moore, de la ley de Moore, cómo han disminuido los costos de procesar el genoma humano, ustedes pueden ver ahí en celeste la ley de Moore, los costos de procesar el genoma han caído mucho más rápido de lo que ha sido la capacidad de cómputo que nosotros tenemos. Es decir, una tecnología, la digitalización, impacta a otra área, la biología, la biotecnología, y se genera un efecto impresionante que está dando origen a nuevas cosas. Como que, por ejemplo, ya somos capaces de producir carne en laboratorio. Nuevas tecnologías como CRISPR están generando una revolución en biotecnología. El reciente premio Nobel fue otorgado precisamente a los autores del premio Nobel de Medicina que fueron capaces con esta técnica de edición genética. ¿Y por qué esto es importante? Porque ya desde el año 2018 sabemos que del Departamento de Agricultura de Estados Unidos dijo que era absolutamente seguro y permitido poder utilizar técnicas de edición genómica para poder mejorar plantas y vegetales. Atrás quedó el debate de lo que podía llegar a ser las entidades genéticamente modificadas, donde yo trato de injertar genes que son de distintas especies. Lo que está ocurriendo ahora es que yo, al entender el genoma de una especie, por ejemplo, una especie vegetal, y al poder editarlo, lo que la industria forestal ha hecho durante los últimos 100 años de ir cruzando árboles de manera que sean más resistentes a sequías, crezcan más rápido, consuman menos agua, bueno, eso lo vamos a poder hacer a través de un computador. Y si en China ya crearon los primeros bebés editados genéticamente, imagínense lo que esto puede llegar a significar a nivel de la genómica de árboles, y cambia toda la lógica. Quizás ya no tengo que estar eligiendo entre el árbol o estar eligiendo dónde poder plantar. A lo mejor, dado un predio, dado un campo, dadas las condiciones climáticas, dadas las condiciones fitosanitarias, yo puedo empezar quizás
a diseñar árboles específicos que se puedan adaptar mejor a ese terreno, solamente acelerando los procesos de evolución natural. ¿Cuál es el primer mensaje que me gustaría dejar? Todas estas tecnologías que yo les acabo de describir están dando origen a una revolución que no es tan solo económica, una revolución que no es tan solo de las empresas, sino que es también una revolución social. La imagen que ustedes pueden ver en pantalla me gusta mucho, 2 eventos en el Vaticano, esperando el anuncio del Papa, y nos dimos cuenta que en tan solo 8 años la forma como nosotros estábamos recibiendo y compartiendo noticias, quizás interactuando entre nosotros mismos, cambió y cambió radicalmente y quizás no nos hemos dado cuenta. La automatización está transformando todas las operaciones y la logística. El mundo físico y virtual están cada vez más conectados. A lo mejor alguno de ustedes tiene algún asistente virtual, su reloj, su teléfono o algún otro dispositivo al cual les hablan y es capaz de reconocer precisamente el lenguaje humano. Los modelos que son on-demand o peer-to-peer están cambiando el mundo de negocio. Aparecen los modelos de negocio basados en plataforma. No es casualidad que las principales empresas más grandes del mundo, prácticamente todas ellas tienen modelos de negocios que se basan en plataformas. Y no estoy hablando todavía del futuro, sino que solamente de cambios que han ocurrido en los últimos 5 años. Y eso que la tecnología está aún en su infancia. Piensen cuánto más puede aprender las máquinas a medida que existen más datos, a medida que esos datos es más rápido poder procesarlos y es mucho más barato poder almacenarlos. Esa dinámica de datos, almacenaje, poder de cómputo, va retroalimentando y va haciendo que ese mismo palo de hockey, esa misma curva exponencial que nosotros vimos al principio, pueda tener un impacto que va más allá de lo que es solamente el mundo digital, sino que es un impacto que trasciende a todas las organizaciones. Y la velocidad a la que nosotros hemos ido adaptando estas tecnologías va en aumento. Solamente para recordar, al teléfono le tomó 70 años lograr una penetración del 90%, al celular le tomó 20 años y al tablet, bueno, en 10 años el tablet ya tenía una penetración del 90%. ¿Por qué? Porque existe mayor conectividad, existen mayor fuentes de información y nosotros mismos también nos vamos influenciando en lo que son nuestros hábitos, son nuestros poderes de compra. Y eso hace que la tecnología se disemine mucho más rápido dentro del mundo. Las olas de innovación, en consecuencia, yo les dije que estábamos hablando de la primera revolución industrial, segunda, tercera, cuarta. Probablemente no va a pasar mucho más tiempo hasta que ya estemos pasando por la quinta, porque las olas de innovación también se están acelerando. Y todo lo que les he dicho es antes del COVID. Imagínense cuánto más ha acelerado la pandemia los procesos de transformación digital de la economía. Este seminario probablemente a lo mejor en situaciones normales yo habría estado idealmente si me hubiesen invitado, o si es que tienen el placer de invitarme, y yo hubiera estado presencialmente, no hubiésemos podido tener este seminario a lo mejor como estamos teniéndolo ahora, mediado por la tecnología, y ahora esto es lo más natural que hay. Y a lo mejor nos está gustando poder hacerlo, a lo mejor lo encontramos cómodo. Piensen lo que significa entonces el impacto de la transformación digital para cómo nosotros concebimos las organizaciones donde estamos trabajando. ¿Qué cambios a lo mejor van a poder ser permanentes? Segundo mensaje entonces, esto es algo que está ocurriendo muy, pero muy rápido. ¿Cuáles son las implicancias estratégicas y organizacionales de esta cuarta revolución industrial? Y para poder contestar esta pregunta, yo necesariamente tengo que ir al pasado y tengo que tratar de contestar, bueno, ¿qué es lo que aprendimos? Estamos en la cuarta revolución industrial, ¿qué es lo que aprendimos en las últimas 3? ¿Habrá algún patrón común que nos permita contestar cuáles son las implicancias? Y si nosotros nos vamos a la primera revolución industrial, las fábricas, lo que nos dejó la primera revolución industrial fue el concepto de fábrica, y el concepto de fábrica tuvo consecuencias organizacionales, y la consecuencia organizacional fue la división del trabajo. Ahora bien, las fábricas antiguas, como tenían que utilizar energía que era ya sea a vapor o era utilizando a través del agua, utilizaban engranajes para poder ir transmitiendo por medios mecánicos esa energía. Y en consecuencia, toda la producción de una fábrica antigua tenía que estar ordenada de manera decreciente
decreciente, exacto, en función de la capacidad energética o el requisito energético de cada una de los procesos que ellos estaban haciendo. Entonces, al lado de la fuente de poder tenía que poner el proceso que más consumía energía. Si me sobraba un poco de energía a través de engranaje mecánico, podía habilitar un segundo proceso. Si me sobraba energía, un tercer proceso, y ya con la colita, a lo mejor, si tenía suerte, un cuarto proceso. Cuando partió la segunda revolución industrial a principios del 1900, mucha gente se dio cuenta que la electricidad era entre un 20 y un 60% más barata que el carbón. Y recordemos que el carbón era el combustible principal con que se movían las máquinas a vapor. Muchas fábricas entonces vieron esta ventaja de la electricidad y decidieron cambiar las viejas máquinas a vapor, que por lo general estaban en la sala de máquinas, que estaba en el sótano de la fábrica, por modernos motores eléctricos. Y muchas empresas hicieron ese cambio, cambiaron la máquina a vapor, pusieron un motor eléctrico. La productividad no se movió, no aumentó significativamente de manera inicial. ¿Y por qué? ¿Cuál era el problema? Si estaba incorporando tecnología que era entre un 20 y un 60% más barata. El problema es que las fábricas, no estaban pensando cómo esta tecnología les permitía reorganizarse. Solo fue cuando se innovó a nivel de los procesos y la gente descubrió que esta restricción artificial de tener un motor centralizado podía ser reemplazado por distintos motores a electricidad, y esos motores de electricidad, mover la energía era bastante más barato porque era cosa de mover un cable, que dijeron, a lo mejor puedo cambiar todos mis procesos productivos. Y es aquí cuando se empezaron a inventar las líneas de ensamblaje, las correas transportadoras, las piezas y partes intercambiables. Y todo lo que les estoy diciendo parece obvio, pero hasta el año 1930, y uno revisa la literatura académica, todavía se debatía sobre la pertinencia de los engranajes mecánicos para poder mover energía en procesos productivos. Esto es lo que se conoce como la trampa del status quo. Aparece una nueva tecnología y nosotros tratamos de reemplazarla por algo que ya sabemos hacer y no pensar para qué puedo utilizar esa tecnología de manera distinta. Y si ustedes me dicen que esto es algo que ya lo aprendimos de los años 1930 y que algo tendremos que haber aprendido, la respuesta es no, porque pasó exactamente lo mismo en la transición entre la segunda y la tercera revolución industrial. Esta es una frase que me gusta mucho de un economista, premio Nobel de Economía, Bob Solow, que dice: "You can see the computer age everywhere, but in the productivity statistics", ustedes pueden ver la era de la computación en todos lados, salvo en las estadísticas de productividad. Y Bob Solow tenía toda la razón, porque a pesar de que en los años 80 en Estados Unidos hicieron cuantiosas inversiones en tecnología de información, la productividad disminuyó de un 3 a un 1%. Esto es lo que se conoce como la paradoja de la productividad. Nuevamente entonces, y el tercer mensaje, la cuarta revolución industrial no es sobre tecnologías, es habilitada por la tecnología, pero lo verdaderamente revolucionario es cómo esta tecnología nos habilita para poder hacer nuevos procesos o descubrir nuevos modelos de negocio. Solo para ir cerrando entonces la presentación, este cambio tecnológico abre desafíos y oportunidades. Van a haber muchas actividades humanas que pueden ser potencialmente susceptibles a ser automatizadas. Y cuando uno tiene esto en mente, uno tiende a pensar que son trabajos de, a lo mejor, baja calificación, pero la verdad es que no, porque la mitad de las actividades pagadas hoy día pueden ser potencialmente automatizadas. En particular, actividades como, por ejemplo, realizar diagnósticos. Si ustedes son un buen médico, a lo mejor cuando uno va al médico le piden algunos exámenes de sangre, le hace algunas preguntas, cruza en su cabeza a lo mejor unas 7 variables y saca un diagnóstico. Bueno, ese es un buen médico. Si es un super médico, a lo mejor cruza 12 variables en su cabeza. Si es Dr. House, cruza 15 variables. Pero contra un computador que es capaz de cruzar en forma simultánea 200 variables, la verdad es que un ser humano médico tiene poco que hacer. ¿Significa que a futuro no van a existir los médicos? No, van a seguir existiendo. El tema es que la naturaleza de su trabajo cambia precisamente porque existen nuevas tecnologías. ¿Qué otro tipo de actividades pueden potencialmente ser automatizadas? La clasificación, hacer predicciones, hacer recomendaciones. Los robots en particular van a ser principalmente utilizados en aquellos trabajos que son rutinarios, sucios, peligrosos
o caros. Por ejemplo, un ejemplo de un trabajo que es peligroso y que puede ser caro. Río Tinto transformó una empresa minera toda su flota de camiones y son operados en Australia a control remoto, operan los 365 días, son supervisados a kilómetros de distancia y esto les permitió disminuir los accidentes, que para la minería es muy importante, y también permitió aumentar la productividad en un 12%, que tanto la minería, y tengo la intuición también como para la industria de la celulosa, un aumento de la productividad de un 12%, sobre todo cuando son plantas grandes, es mucho, mucho y muy significativo. Otro ejemplo, un trabajo que potencialmente puede ser automatizado. A propósito de trabajos que pueden llegar a ser rutinarios y sucios, 25% de todas las lecherías en Dinamarca y Holanda ya son automáticas y se espera que esa cifra aumenta para un 50% en los próximos 10 años. Otro ejemplo, un trabajo a lo mejor que puede llegar a ser rutinario. 90% de toda la fumigación de cultivos en Japón es realizada por helicópteros no tripulados. En fin, la pregunta que quiero que ustedes se queden, a lo mejor cuando vuelvan a sus lugares o piensen en su equipo de trabajo, piensen en su propia actividad, es, bueno, ¿qué tan rutinaria o qué tan caras son las actividades que estoy yo desarrollando? Y en función de eso, a lo mejor, ¿cómo puedo cambiar o cómo puedo apalancar la tecnología de manera de poder ser más productivo y a lo mejor también más creativo? Porque ustedes quizás me están pensando, bueno, Julio, está bien los robots para actividades que son mecánicas, que son automáticas, pero ¿qué hay del diseño, la creatividad, las artes? Ya tenemos algoritmos que crean música. ¿Y por qué es más fácil que un algoritmo cree música? Porque si es que sabe, por ejemplo, Spotify, qué es lo que le gusta a la gente, es mucho más fácil que te empiece a recomendar canciones que te vayan a gustar a ti. Hay algoritmos que generan hipótesis científicas, que realizan incluso diseños de ingeniería. Lo que ustedes ven ahí en pantalla es un monoplaza de Fórmula 1 que lo diseñó un computador solamente infiriendo cuáles eran las cargas aerodinámicas y de presión estructural que estaba recibiendo el chasis de un monoplaza cuando estaba en una carrera. Sí, arte. Ustedes pueden ver el cuadro que está ahí. ¿Es un Rembrandt? No, no es un Rembrandt. Lo creó un algoritmo que aprendió a pintar como Rembrandt. ¿Significa que estamos obsoletos los seres humanos? No. Afortunadamente tendemos a ser mucho más diestros que la mayoría de los robots y esto, combinado con nuestros sentidos y habilidades para poder resolver problemas, significa que a futuro vamos a trabajar en conjunto con ellos. Cuarto mensaje, entonces, la creatividad humana en combinación con los computadores siempre va a ser más poderosa. Solo para cerrar, estamos hablando de robots, estamos hablando de máquinas, estamos hablando del impacto que puedan llegar a tener en distintos tipos de actividades. Bueno, este año 2020 se cumple una efeméride porque hace 100 años se acuñó la palabra robot a través de esa obra de teatro que ustedes pueden ver en pantalla y el libro que sacó Karel Čapek. 8 años después de eso, ustedes pueden ver ahí la portada del New York Times el día domingo 26 de febrero del año 1928, la marcha de las máquinas va a hacer que todos nos quedemos sin trabajo. Pasaron solamente 8 años y ya le teníamos miedo a la tecnología. Y si ustedes pueden ver ahora cuál es el debate, sigue siendo exactamente desde una lógica del temor, desde una lógica de la amenaza, en vez de una lógica de la oportunidad. Y aquí me encantaría decir que es natural sentir ansiedad ante un cambio tecnológico que es acelerado. Pero la verdad es que no hay que ser pesimista, ya que históricamente el progreso tecnológico no ha destruido empleo, sino más bien ha ido aumentando el bienestar y la calidad de vida de las personas. Porque tal como hay empleos que se transforman, hay nuevas industrias que la tecnología está habilitando su creación y esas nuevas industrias van a ser nuevas fuentes de trabajo. Entonces, quinto y último mensaje, recuerden siempre, la tecnología es solo una herramienta y depende de nosotros cómo poder utilizarla. Y la pregunta que espero ustedes se hagan entonces es, bueno, tenemos mucha tecnología, ¿qué queremos hacer con ella? Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Julio, por esa
muy interesante exposición. A quienes dejaron ya sus preguntas para Julio, les recordamos que al final de las 3 exposiciones estaremos transmitiendo estas consultas a los expositores para darles respuesta. Y a continuación es el turno de exponer de Sebastián Fernández. Sebastián es ingeniero civil industrial con 13 años de experiencia en Arauco. Durante gran parte de su carrera en la compañía ha desempeñado distintos cargos en las áreas comerciales, tanto en Chile como en el extranjero. Durante los últimos 2 años ha liderado la gerencia de transformación digital, siendo responsable de incorporar nuevas tecnologías y metodologías de trabajo en el core del negocio. Actualmente se desempeña como gerente de transformación digital en Celulosa Arauco. En esta oportunidad, Sebastián nos va a exponer sobre transformación digital en justamente esa compañía, Arauco. Bienvenido, Sebastián. Gracias, Josefina. Voy a compartir. A ver si me avisas si se ve. Se ve perfecto. Excelente. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación y a pesar de que no nos vemos, gracias por estar escuchando. Yo la verdad es que escuchando a Julio recién hay varios mensajes bien interesantes de lo que él dice y que de alguna manera se conectan bastante probablemente con lo que vayan a ver ahora a continuación, que es cómo nosotros en Arauco hemos ido empujando e impulsando esta transformación digital, que es un concepto bien amplio, que tiene muchas aristas, que ha sido todo un proceso de descubrimiento, al menos para mí personalmente, para el equipo que lo viene trabajando internamente, y como compañía nos va mostrando, yo diría, día a día, con cada una de las distintas iniciativas e ideas, cuál es el horizonte, que la verdad es como bien amplio, ¿ya? Entonces, lo primero, contarles un poco del contexto de dónde nace, por qué nosotros en Arauco empezamos siquiera a hablar de transformación digital, también tomando algunos de los conceptos que Julio nos compartió y nos mostraba, si se recuerdan, este tema de la conectividad, del almacenamiento en la nube, de la capacidad de procesamiento de datos, en fin, hay una serie de palancas, de habilitadores que se han ido desarrollando y que día a día evolucionan cada vez más rápido y que son bastante comunes de ver en compañías que están, o en industrias más bien, que están mucho más quizás conectadas con el consumo, todas las grandes tiendas, el retail, y sin ir más lejos, lo que a cada uno de nosotros probablemente nos ha tocado ver a partir del problema que nos ha generado la pandemia, esto de tener que estar en la casa, tener que satisfacer algunas necesidades, comprar, ya sea ropa, comida, en fin, los que han podido hacerlo online han visto cómo ha ido evolucionando y ha ido evolucionando esta tecnología en gran medida gracias a esos mismos conceptos que se mencionaban antes. Entonces, esas palancas o esos conceptos han hecho sin duda que estas industrias que están más cerca de los clientes, como decía, de los consumidores o de nosotros como personas, han sido las que han estado más amenazadas por esta disrupción digital. El que no se transforma corre el riesgo de morir, corre el riesgo de quedarse atrás, cosa que a nuestra industria, la verdad es que no, al menos como nosotros lo vemos, no nos toca todavía, no es una amenaza que está aquí, que está a la vuelta de la esquina. Sin embargo, no está exento, dada la velocidad a lo cual evoluciona esto, no está exento de esa amenaza a futuro. Y también tomando uno de los conceptos que se veía, nosotros le hemos dado otra perspectiva y es bueno, independiente que no sea una amenaza hoy día, aquí sí hay una oportunidad porque estas palancas tecnológicas, toda esta evolución diaria prácticamente que ocurre en cuanto a la tecnología, se puede aplicar y se puede aplicar cada vez a un costo más asequible. Y por lo tanto, ¿por qué no empezar a experimentar en nuestra propia industria e identificar aquellas oportunidades de mejoras de productividad, reducción de costos, en fin, una serie de beneficios que se pueden empezar a incorporar a partir de la tecnología?
Entonces, de nuevo, aquí el concepto es el mensaje independiente de que no haya una amenaza a la vuelta de la esquina, sí existe una oportunidad y una oportunidad cada vez más importante, cada vez más grande. Entonces, a partir de que existe esa oportunidad, es que en Arauco nos empezamos a preguntar, y esto hace tiempo, bueno, ¿qué pasa si esta inteligencia artificial de la cual se habla, esta inteligencia artificial que se ve aplicada probablemente en nuestros teléfonos, en el mismo ejemplo de Spotify que se mencionaba antes, bueno, y qué hay de eso si es que nosotros lo incorporamos en algunos de nuestros mismos procesos, cosa de poder mejorar, por ejemplo, productividad en nuestras líneas, ¿ya? O si podemos anticipar fallas de equipos a partir de estos mismos conceptos de inteligencia artificial. Preguntas de esta, la verdad es que hay muchas, y no solamente en nuestro caso, aplican a celulosa, aplican también a forestal, aplican, recuerden que nosotros también tenemos producción de maderas y paneles, entonces en cada uno de los ámbitos de nuestro negocio es que empiezan a aparecer estas preguntas, y las respuestas de ellas son parte de las iniciativas que hemos ido tratando de al menos identificar, cosa de poder ver si es que podemos irlas implementando. Luego, esto que empezó a evolucionar hace algunos años atrás como iniciativas, a veces más grandes, a veces más chicas, se tomó la decisión de tratar de agruparlas y tratar de enfocar los esfuerzos para tratar de impulsarlo con más fuerza, de aprovechar de generar una especie de centro de conocimiento con cierto expertise un poco más especializado, de tal manera de apoyar e impulsar aquellas iniciativas que viéramos que tenían más sentido, que aquellas que tenían más potencial de generar beneficios para la compañía. Entonces, se definió hace prácticamente 2 años atrás responder estas 3 preguntas que ustedes ven acá: el por qué, el qué y el cómo. El por qué es parte de lo que les he venido diciendo en estos últimos mensajes. Se ve que hay oportunidades que se pueden llegar a capturar en todo el ámbito de nuestro negocio. Unas son más grandes, otras son más chicas, unas son más ciertas, otras son más inciertas, pero hay oportunidades al fin y al cabo, y la gracia está en que a medida que hemos visto cómo evoluciona la tecnología, esas oportunidades se pueden al menos acercar o comprobar cada vez más fehacientemente que se pueden capturar. Luego venía la pregunta de, bueno, ¿y qué vamos a transformar? Porque también está esa disyuntiva quizás de lo vamos a hacer para descubrir nuevas modalidades o nuevas formas de negocio, como otras empresas, otras industrias lo pueden estar haciendo. En el caso nuestro fue bien directa la respuesta, y es: nosotros nos vamos a ir al core de nuestro negocio, que es donde vemos que hay mucho que se puede hacer incorporando estos distintos conceptos tecnológicos. ¿Y cómo? A través de establecer un roadmap, a través de establecer cuáles son aquellas posibilidades, cuáles son aquellas oportunidades, a partir de priorizar esas oportunidades en base a las necesidades que se ven tanto en el corto como en el mediano y largo plazo. Y finalmente se toma la decisión de hacerlo también apoyándose en este centro digital, esta unidad especializada. Nosotros hemos incorporado en el último año y medio algunos profesionales con capacidades de analítica avanzada, con capacidades de diseño de experiencia de usuario, en fin, y otras disciplinas que nos permiten poder dar apoyo interno a las distintas áreas de negocio en donde se ve que hay una oportunidad prioritaria que puede capturar algún tipo de valor. ¿Y qué tipo de valor puede ser ese? Van desde los más tradicionales, obviamente, que es aumentos de productividad, reducción de costos, como también, y bastante importante, el hecho de poder generar algunas mejoras en procesos para resguardar aún más la seguridad y ciertos procesos, de tal manera de resguardar las políticas medioambientales que tenemos. Entonces, aquí hay algunos ejemplos solamente de cuáles son quizás los principales áreas de interés que hasta ahora han ido apareciendo. No voy a tener mucho acá, pero sí comentarles que el mensaje en esta lámina es que esto aplica, esta transformación digital, estos conceptos tecnológicos, lo hemos podido identificar y clasificar asociados a cada una de nuestras distintas unidades de negocio. No solamente en celulosa, sino que en forestal, en el negocio de madera. Y lo interesante es que en muchos casos vemos que hay procesos que involucran
por ejemplo, abastecimiento forestal hacia las plantas de celulosa, en donde puede ese proceso ser beneficiado por muchas de las aplicaciones de estas tecnologías, de estos conceptos. Entonces, ahora les voy a mencionar brevemente algunos ejemplos de iniciativas para luego pasar a algunos mensajes de aquellos principales factores de éxito que hemos visto que a nosotros nos han permitido generar ciertos avances y proyectar esta transformación digital hacia adelante. En el caso del negocio de celulosa, lo que nosotros hemos tratado de hacer es generar un enfoque por etapas del proceso, a partir del cual podamos ir identificando, y este fue un trabajo que se hizo al inicio de esta transformación digital, cuando les mencionaba el establecimiento de este roadmap, era justamente el ser capaces de identificar en cuáles etapas del proceso es donde veíamos que había una mayor oportunidad de generar algún impacto relevante a través de la aplicación de alguno de estos conceptos, de alguna de estas nuevas tecnologías. ¿Estaba garantizado el éxito? No. Muchas de estas, al menos para nosotros, muchos de los desarrollos de estas iniciativas eran bastante nuevos e inciertos, pero a lo menos estábamos seguros de que de lograrlo íbamos a generar un impacto relevante, o así lo creíamos. Entonces, luego les voy a mencionar cuál es la metodología que decidimos aplicar para eso. El punto es que sin tener una certeza absoluta de que íbamos a lograrlo, sí estábamos dispuestos y seguimos estando dispuestos cada vez que decidimos apoyar una iniciativa, estábamos dispuestos a correr un riesgo de aventurarnos a tratar de desarrollar, a tratar de lograr, de comprobar una hipótesis de que se puede hacer una mejora y luego en un alcance limitado de tiempo y con una cierta cantidad de recursos en personas que se dedican a esto, decidir si, o más bien jugar si lo estamos alcanzando o no lo estamos alcanzando. Entonces, aquí hay un primer ejemplo de uno de los primeros proyectos que se decidió desarrollar en esta lógica, que tenía que ver con desarrollar un tablero que nos permitiera predecir la tasa de llegada de camiones a una determinada planta con el objetivo de poder reducir los tiempos de atención. Y aquí, más que el caso en sí, lo que quisiera destacar es que desde muy temprano, desde el inicio, quizás el factor más importante que decidimos implementar para la decisión de adentrarnos en una iniciativa era el que existiera un problema y a partir de ese problema hubo oportunidad el tratar de identificar una tecnología que lo resolviese, versus la otra lógica que es, yo me entero que existe una tecnología, la traigo y veo dónde mejor aplica. Aquí todo parte de un problema, todo parte de una oportunidad, parte del dimensionamiento del problema u oportunidad, del impacto que creemos que se puede generar a partir de una modificación en el proceso y luego viene la decisión o la identificación de la tecnología, de la modificación del proceso, de la implementación, en este caso, de un modelo de inteligencia artificial para poder comprobar que eso se puede lograr. Todo parte del problema, todo parte de la oportunidad. Otro ejemplo muy distinto que tiene que ver con también predicción, por lo tanto la aplicación o el desarrollo de un modelo de inteligencia artificial, pero esta vez aplicado a ser capaces de identificar variables de calidad, en este caso de tablero. No está dentro del alcance de celulosa, pero el concepto podría aplicar igual. El hecho de ser capaces de predecir finalmente se puede utilizar para distintos productos. Y aquí la gracia está en que se repite el mismo concepto de identificar un problema, identificar una oportunidad, para luego decidir cuál es la estrategia de desarrollo y incorporación de tecnología para cumplir el objetivo. Aquí otro ejemplo que tiene que ver con la unidad de negocios forestal, que también tiene que ver con la aplicación de tecnología en un concepto muy distinto. En esta vez ya no tiene nada que ver con inteligencia artificial, sino que cómo a partir de datos que estamos capturando casi en línea, poder optimizar líneas de madereo de tal manera de poder resguardar o bajar índices de riesgo en esta operación que tiene un riesgo inherente,
y a la vez hacerlo de una manera más productiva. Entonces se gana por ambos lados. Son algunas de las iniciativas que se han ido tratando de desarrollar con cada vez más fuerza en el último tiempo, justamente porque tienen más de un solo beneficio. Entonces, ¿cuáles son los factores de éxito, los principales factores de éxito que hemos visto hasta acá, que se han ido repitiendo en cada una de las iniciativas que hemos abordado? Iniciativas que, como les decía, son inciertas, no hay garantías de que una vez que nos embarcamos en ellas vamos a ser realmente capaces de lograrlo. Finalmente, al menos para nosotros, son conceptos bastante nuevos los que estamos tratando de incorporar, pero sí hemos sido capaces de identificar esto que resumo en la siguiente lámina. Primero, lo que aparece en el rectángulo superior, lo que nos hemos propuesto hacer y hemos ido haciendo regularmente es tener un backlog o un listado finalmente de iniciativas priorizadas que pueden potencialmente ser ejecutadas o apoyadas por este equipo, este centro digital, y más que ser apoyadas por el centro digital o no, lo relevante aquí y el aprendizaje es lo importante que es tener este listado de iniciativas y que sea prioritario. Y esa prioridad obviamente va cambiando en el tiempo. La prioridad hoy día, algunos conceptos o algunas prioridades obviamente se mantienen en el tiempo, pero hay ciertas cosas que fueron declaradas como prioridad hace 2 años atrás cuando arrancamos, que hoy día ya quizás no lo son tanto. ¿Por qué? Porque han entrado otras prioridades en el camino. Entonces es importante ir haciendo este ejercicio de ir priorizando y de ir priorizando en base a el problema, la oportunidad, finalmente al impacto que se pueda generar, no tanto a la tecnología, porque eso al final creemos nosotros que se corre el riesgo de enamorarse un poquito de esa tecnología, seguir alargando los proyectos infinitamente y no generar el impacto que es lo que finalmente importa. Y otros factores de éxito que hemos identificado también tienen que ver con los 3 cuadros que aparecen ahí abajo. Uno, la tecnología. Obviamente los elementos tecnológicos son finalmente lo que uno trata de incorporar, y para eso estar al tanto de cuáles son aquellos elementos tecnológicos, cuáles son los avances que se están dando, cuáles son aquellos que aplican a nuestra industria, es un tema relevante. Y sobre todo, no está destacado en esta lámina, pero sobre todo nos hemos dado cuenta y hemos ido aprendiendo la importancia que tiene el contar con datos. Finalmente, muchas, si no todas, pero muchas de las iniciativas se basan en la posibilidad de generar mejoras en productividad, reducción de costos, en fin, cualquiera de los ejemplos que les di antes, pero siempre basado en datos, basado en información. Es la única forma de ir pudiendo aplicar estas mejoras, ir rediseñando estos procesos, y estos datos son los que muchas veces cuesta encontrar o no están, o si están, no están en tiempo y forma y calidad, y aquí, bueno, uno podría hacer una charla técnica bastante larga y quizá media latera, pero el punto es que nos hemos ido dando cuenta y hemos aprendido la importancia que tiene el contar con datos. Nosotros, para muchas de estas iniciativas, sí hemos contado con ellos, a pesar de que ha habido que trabajarlos, pero es un tema y es un ámbito relevante que si lo proyectamos en el futuro, de todas maneras va a requerir de más esfuerzo para que nosotros podamos contar con esa disponibilidad. Luego, y está el centro, porque la verdad es muy relevante, y lo decía Julio también en su presentación, en el ejemplo que da de este doctor, de este médico, que no desaparece, sino que cambian sus funciones. Las personas son clave en cualquier iniciativa. Nosotros en todas ellas hemos visto que el mayor potencial, el mayor valor se captura cuando las personas que están operando, por ejemplo, o que están tomando una decisión, se ven potenciadas gracias a estas iniciativas, estas implementaciones de nuevos conceptos tecnológicos, nuevas tecnologías. Son las personas las que tienen la capacidad de destinar menos tiempo, por ejemplo, a estar haciendo el análisis y más bien, o estar preparando los datos para el análisis y más bien pasarse en la asistencia que este robot, entre comillas, o que esta inteligencia, o en fin, que este sistema, esta pantalla les muestra. Entonces,
cambio no es fácil, requiere un cambio en la forma de ejecutar el proceso, requiere un cambio en la forma de procesar la información, y muchas veces, y cada vez más nos estamos dando cuenta que también requiere de ciertos conocimientos que son un poco más avanzados quizás, o más nuevos de lo que estamos acostumbrados. Entonces, un tema que hoy día estamos trabajando es justamente cómo vamos, a medida que se va incorporando tecnología, a la par vamos desarrollando algunos conocimientos. Y por último, todo el concepto de comunicar lo que se está haciendo también ha sido un factor importante. ¿Por qué? Porque lo que partió siendo un relevamiento de casos, quizás algunos más aislados que otros, pero un relevamiento de casos más puntuales, en la medida que se empiezan a priorizar, a desarrollar y finalmente a mostrar resultados, empieza a generar esta bola de nieve en la cual se empieza a ser cada vez más conocido, se empieza a saber de lo que somos capaces, de lo que se puede hacer, de lo que se puede implementar, y eso va generando un momentum, se van planteando nuevas ideas, nuevas iniciativas, va despertando más interés, más curiosidad, y finalmente tenemos cada vez una lista más larga de lo que podemos abarcar, sin duda. Pero es parte de los buenos problemas que hay que tener. Y por último, para ir cerrando, lo que les mencionaba de esta metodología de trabajo que hemos ido implementando, ha hecho también que esta metodología, que es un enfoque ágil que aparece acá, tiene que ver con, dada la incertidumbre y dado que, a pesar de que podamos tener los datos, a pesar de que podamos haber estudiado la tecnología, a pesar de que podamos tener los conocimientos y la predisposición de las personas, a pesar de todo lo que les dije antes, sigue habiendo un grado de incertidumbre porque puede ser la primera vez que vayamos a implementar un modelo de inteligencia artificial para asistir un determinado proceso. Entonces, dada esa incertidumbre, ¿cómo hacemos frente a esa incertidumbre? Es adoptando nuevas metodologías de desarrollo, que son estas metodologías ágiles de las que se está hablando un poco más, cada vez más cuando se habla de transformación digital. No voy a entrar en detalles acá, pero sin duda para nosotros ha sido una ventaja, no ha sido inmediato, toma tiempo, pero a medida que hemos ido incorporándola, cada vez que hacemos un desarrollo, y muy en resumen tiene que ver con tener la capacidad de ir planificando iteraciones cortas, y en cada iteración ir haciendo incrementos de tal manera tratar de capturar algo de valor, cosa de terminar con un mínimo producto viable o un piloto que permita generar algo de valor relevante que luego pueda ser robustecido y escalado. Ese es el concepto en términos bien simples. Bueno, la adopción de esta metodología sin duda que ha sido un factor también de éxito que nos ha permitido ir incorporando, ir generando al menos la capacidad de probar, dada la incertidumbre, y si en el peor de los casos no funciona, si en el peor de los casos vemos que la solución es muy difícil o muy compleja, o no se puede alcanzar, o está muy lejos, o va a tomar mucho tiempo, en fin, ser capaces, tener la posibilidad de decir hasta acá llegamos, estacionémoslo, o sabes que no se puede, dejémoslo hasta acá, y ese dejarlo hasta acá, en el peor de los casos, apostamos a que va a haber sido más corto, más barato, que haber llegado con una implementación mucho más robusta y habernos dado cuenta al final del camino que no era lo que se ajustaba a las necesidades. Así que eso también ha sido otro factor que hemos ido identificando como de éxito. Eso es lo que yo tenía preparado a modo de resumen, y este es un camino que nosotros, a pesar de llevar 2 años, estamos recién partiendo, considero yo, estamos recién generando este momentum del cual les hablaba, y es algo que es difícil de proyectar cómo sigue, pero sin duda nos va a dar mucho que hablar en los próximos años. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sebastián, por esa completa e interesante exposición. Y para continuar con este seminario digital, invitamos a exponer a nuestro tercer relator, Felipe Alcalde. Felipe es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y recibió un MBA de la Escuela de Negocios INSEAD. Actualmente se desempeña como gerente de innovación en CMPC para todas las empresas del grupo. De la compañía 19 para potenciar los esfuerzos en esta dirección, misma fecha en que entró a la compañía proveniente de la consultora McKinsey & Company.
En esta oportunidad, Felipe nos va a exponer sobre la experiencia de la transformación digital en la industria en CMPC Pulp. Bienvenido, Felipe. Hola, Josefina, muchas gracias. Un gusto estar con todo, aunque sea en este modo remoto. Por favor, si tú me puedes confirmar que se ve la presentación. Al parecer está cargando. Perfecto. Ya. Bueno, lo voy a hacer con la pantalla completa porque parece que estoy con alguna dificultad. ¿Ahora se ve bien? Ahí sí, perfecto. Qué bueno. Bueno, cuesta un poco tomar este hilo después de dos presentaciones tan buenas como fue la de Julio y Sebastián. Yo quería partir un poco con este mensaje. El primero es presentarme, tú ya lo hiciste muy bien. Mi nombre es Felipe Alcalde y soy gerente de innovación de CMPC. Y fijando un poco las expectativas. Hoy día estamos todos un poco, uno oye por todos los medios de comunicación, por la prensa escrita, medios digitales y sobre todo en el contexto de pandemia, hablar de transformación digital. Y nosotros por lo menos nos consideramos en este tema, y yo creo que no, si lo hacemos bien tenemos que seguir considerándonos como alumnos, como que estamos aprendiendo, que constantemente tenemos que ir corrigiendo y evolucionando. Y en ese sentido, encantado de en un foro como este poder compartir nuestra experiencia, pero también todo lo que yo diga de ahora en adelante y todas las láminas, que por favor lo tomen como un punto de vista, pero bajo ninguna manera como que de esta manera hay que hacer las cosas. Yo creo que todos estamos aprendiendo, incluso lo que funciona muy bien en una organización, por temas culturales que son centrales en estos procesos, podría perfectamente no funcionar en otra. Y quería partir ya la presentación propiamente tal con esta lámina sobre el programa de transformación digital de CMPC que se construyó. Y aquí hay varios puntos que son bien en común con lo que comentó Sebastián, en conjunto con cada negocio para que puedan cumplir, y en algunas veces terminamos modificando, las estrategias existentes. Nosotros decidimos un poco partir también con la creación de una hoja de ruta que está crítica, pero que nos preocupamos de hacerla a través de un proceso bien estructurado. Un proceso que primero nos llevó a realmente definir en conjunto con cada uno de los negocios cuál es la aspiración, cuáles son los puntos críticos que teníamos que entrar a apoyar o a intervenir de cierta manera. Luego salir a ver, a veces nos cuesta un poco no mirarnos al ombligo, ¿no es cierto? Y salir a ver qué es lo que están haciendo otros para poder identificar cuál de estas cosas aplican, cuáles no mucho, cuál es el estado del arte en distintas oportunidades que ya estábamos divisando para CMPC. Después metimos otra cosa que también muchas veces no ocurre, a nuestra área de tecnología, que ya estaba haciendo cosas muy interesantes, pero que estas oportunidades, con este tipo de soluciones, había que hacerle de alguna manera un cruce con cuál era el dolor que eso tenía para nosotros y después discutir ciertas estrategias de implementación, estrategias de arquitectura, estrategias de gobierno, que son claves para poder escalar. Yo creo que más adelante, bueno, lo vamos a repetir y lo voy a ver en algunas láminas, pero a veces esta transformación en lo que nos ocurre, y yo creo que todos lo han repetido, es centrarse en la tecnología. Y al final son procesos que, si es que algo, yo creo que tienen más que ver con excelencia operacional, con gestión del cambio. El mejor modelo, usando un poco también lo que mencionaba Sebastián y Julio, si no se implementa y alguien o algo distinto no ocurre, no vale nada, ¿no es cierto? Y es una inversión construirlo. Y ahí fuimos priorizando por último todas estas oportunidades. Y con eso al final con lo que nos quedamos fue con una hoja de ruta o con distintos espacios en los que nosotros queríamos enfocarnos y queríamos empezar a aprender, ¿no es cierto? Y en algunos espacios con más ambición, en otros tal vez con menos. En ese contexto fue que nosotros diseñamos estos distintos frentes de trabajo, 4, y que seguían o perseguían objetivos transformacionales que creíamos que estas nuevas tecnologías y estas nuevas formas de trabajar, como la agilidad u otras, nos iban a ayudar a apalancar. Entonces aquí vimos 4 grandes espacios de oportunidad, que uno era este roadmap de analítica avanzada para la eficiencia operacional,
este conjunto de iniciativas aplicadas a dolores específicos, alineado con las estrategias que tenía cada negocio y que con estas nuevas tecnologías, estas nuevas herramientas nos iba a permitir ir a capturar. El segundo es la digitalización punta a punta de procesos de apoyo en estas organizaciones que son grandes, que tienen un footprint extenso. Nosotros, bueno, cumplimos este año 100 años. Uno ve que los cambios no siempre van acompañados de digitalización, no siempre van acompañados de cambios tecnológicos, y muchas veces nos quedamos con un montón de manualidad innecesaria, de ineficiencia, como un poco incrustada en el sistema, y por eso pusimos este frente. El desarrollo de experiencias digitales a nuestros clientes. Yo creo que en la gráfica que se mostró con respecto a la madurez de la industria en digitalización, tal vez este es un espacio donde hay más inmadurez, pero ya vemos luces de cambio, ya vemos, y sobre todo en la pandemia, iniciativas que se han acelerado en este contexto de poder llevar a nuestros clientes más al autoservicio, más a una experiencia digital distintiva, más tal vez incluso hacia la customización. Y por último, el poder llevar toda nuestra gestión, nuestra toma de decisiones del día a día a un espacio digital. Con eso, ¿qué es lo que buscábamos? Estos objetivos transformacionales que yo les decía, porque los anteriores son herramientas simplemente, acercarse cada vez más a ser estándar en costo y en eficiencia, y esto para la industria nuestra o para las industrias, para ser más justo, porque no es una sola, es una obligación ir acercándose cada vez más a este estándar de costo y eficiencia, y vemos que la digitalización y el mundo de la analítica tiene un montón de oportunidades. Segundo, el potenciar la entrega de una experiencia distintiva digital a nuestros clientes, agilizar a la organización, o sea, poder tomar decisiones más rápido, poder tomar riesgos más controlados, un poco matar la burocracia, y también eso tiene mucho el cambio cultural del conocimiento incremental, del aprendizaje incremental, y el de atreverse a equivocar tomando los riesgos controlados y bien documentados, bien justificados en la información que se tiene. Y por último también, y yo creo que en la pandemia han salido cosas muy interesantes, tanto en Chile como en el extranjero, explorar nuevos negocios digitales o nativos digitales dentro de estas grandes corporaciones, cosa que antes era más impensado. Yo me acuerdo haber tenido una discusión en un comité ejecutivo de CMPC en noviembre del año pasado, y se habló de este punto en particular, y era un poco como una locura. Y bueno, ocurrió la pandemia, nos llegó marzo a todos del año 2020, y esto dejó de ser una locura, y empezamos a ver un montón, todo el ecosistema, o distintas partes del ecosistema, tanto en Chile como en el extranjero, moviéndose cada vez más rápido hacia explorar negocios digitales nuevos que antes tal vez los considerábamos como algo que no era nuestra incumbencia. Yo me quería enfocar en este primer pilar transformacional, en el ser un estándar en eficiencia de costo a través de la analítica avanzada. Creo que sin ponernos de acuerdo, los tres expositores un poco convergimos a lo mismo, pero es porque es una oportunidad gigantesca para nuestra industria. Abrazar esa transformación digital para ser cada vez más ágiles en la toma de decisiones y realmente aprovechar nuestros datos. Para hacer eso, nosotros hemos enfocado la transformación en 4 tal vez áreas de trabajo o dimensiones. Un roadmap valorizado, una integración entre analítica y operaciones, un gobierno y un foco real en la instalación de capacidades nuevas, y el desarrollo de un soporte tecnológico adecuado. Lo del roadmap yo creo que se explicó súper bien, tiene que ver con ir a dolores reales, en la integración analítica-operaciones, y que se conecta con lo anterior. Al final del día esto no se trata de la capacidad de hacer modelos, ¿no es cierto? Y aunque lo haga uno internamente o lo haga a través de vendors, a través de socios, cosa que también nosotros lo estamos haciendo, y una avenida súper interesante. Pero estas cosas toman tiempo, estas cosas toman foco de las operaciones, toman horas del día, toman horas de reuniones, toman cambios conductuales y gestión del cambio que hay que hacer. Entonces, si es que no nos estamos enfocando en los dolores reales del negocio, es bien difícil instalar. En el tema de gobierno y nuevas capacidades, yo creo que esto es lo que estamos más, la parte de gobierno acostumbrados, pero lo que no se gestiona, no se gobierna, no se mide, es difícil que cambie, y tampoco uno le puede pedir a una organización y a la gente que en el día a día tiene que implementar, que lo haga sin hacerse cargo de estas nuevas capacidades. Y también les voy a contar algunas cosas que estamos haciendo. Y por último, yo creo que esta es una de las trampas de la transformación digital en general, es que pilotear es bastante barato, es bastante simple, pero no es lo mismo que escalar.
La transformación realmente exitosa es cuando esto pasa a ser parte de la operación, del día a día, del quehacer normal. Y escalar algo, mantener algo, no tiene los mismos requisitos de continuidad de lo que tiene un piloto, ¿no es cierto? Que tiene que en los mismos conceptos de hacerlo de manera rápida son cosas más livianas, tal vez con algunos elementos de robustez todavía no desarrollados. Entonces, con esas 4 cosas en paralelo hemos ido trabajando y siempre con este concepto también de la gestión del cambio, de la comunicación muy presente. Con respecto al roadmap, aquí más que en esta lámina súper densa para comentar, esto es solamente un ejemplo, ¿no es cierto? Pero acá uno podría poner muchísimos más casos de esto, pero el tema que yo quería plantear acá simplemente es que la digitalización puede realmente impactar la cadena completa de valor de manera muy profunda. Y aquí simplemente esto es un subconjunto de un montón de casos que hemos analizado y que toca distintas unidades de negocio, distintas etapas en la cadena de valor y una distinta palanca de valor, como acá está algunas iniciativas que te ayudan a aumentar el volumen o a mejorar el precio o a disminuir los costos y mejorar la eficiencia, pero realmente con esta mirada holística es que hay una tremenda oportunidad y que hay que ir de alguna manera priorizando. Y hoy, en realidad, la transformación digital, habiendo priorizado un poco sobre ese roadmap, nos permite habilitar una visión bien amplia de la eficiencia que considera varios stakeholders. ¿Qué es lo que quiero decir acá? Y un poco el concepto de eficiencia o excelencia operacional del siglo XXI, creo yo, ya deja de ser solamente operar en los menores costos posibles, tener el mayor yield posible, por ejemplo, de la madera en nuestros procesos de celulosa, pero también empiezan a haber otros elementos a considerar, como por ejemplo la sostenibilidad ambiental, cuán buenos vecinos somos, como por ejemplo la cantidad de insumos, de químicos o de materia prima que consumimos, como por ejemplo cómo optimizamos nuestra materia prima para hacer tener cada vez una huella o un impacto en las externalidades negativas que se disminuya. Y acá les quería contar 4 casos de varios que estamos desarrollando que no han funcionado y que también han sido priorizados tal vez con lógicas distintas, pero todas muy cerca de la estrategia. El primero, un caso de analítica avanzada en que nos ha ayudado ya en distintas plantas a ser más eficientes en el consumo de nuestros químicos. Como ya todos lo mencionaron, con todas estas herramientas de capacidades de procesamiento, de irse a la nube, de tener algoritmos bastante poderosos, si bien no nuevas las técnicas, pero sí en su aplicación, hemos podido ir tal vez haciendo estos pequeños clústeres o estos pequeños, ¿cómo se llaman?, segmentos en donde somos capaces de optimizar de una manera mucho más fina nuestros procesos y con eso, por ejemplo, en uno de nuestros procesos disminuir de manera súper importante nuestro consumo de químicos, con un impacto relevante en costos, pero también con un impacto medioambiental que nos interesa mucho. Un segundo caso, un tema nada que ver, pero también enmarcado en la excelencia operacional, es con distintos modelos. A ver, estamos trabajando en esto y está implementado ya, ser capaces de ir prediciendo a través de mirar de una manera muy granular y con mucha data estas variables, riesgos de olores. En las plantas de celulosa eso es un riesgo y ser un buen vecino es una necesidad imperiosa y cada vez más. Entonces, con estos mismos modelos hemos sido capaces de también aprender a operar mejor en este sentido, que es un sentido de ser un buen vecino de las comunidades cerca de las que operamos. Otro caso de analítica avanzada en el que hemos estado trabajando y también con mucho foco, y es bien difícil, y en esto yo recojo que algunas de estas cosas son más simples, son más fáciles, y otros tenemos que disectarlos por partes, como este problema que es muy propio de nuestra industria, como el de los cortes de hoja. Y con eso ser mucho más eficiente en el uso de nuestros recursos y tener una mejor continuidad operativa. Este caso yo lo encuentro bien interesante, no solo por el tema de costos, sino por ser un problema tan complejo y tan multivariado, que el mismo desarrollo iterativo en conjunto con la gente que opera los equipos nos ha mostrado un montón de oportunidades, o sea, nos ha mostrado la data de una manera que nunca antes la hemos visto. Entonces uno empieza a darse cuenta como hay ciertas modificaciones en las rutinas de operación, en los procesos mismos, que son inmediatos y que salen del modelo, pero esto empieza a permear a las reuniones de análisis de causa raíz independiente que tiene la planta a estos temas, empieza, como se llama, a permear, a haber necesidades de capacitación de ciertas personas, incluso puntualmente, decir, acá tenemos un tema, empieza a poner más evidente
ciertos temas que a veces intuíamos, pero que son bien necesarios para que realmente hacer que esto sea sostenible. Y el último caso también es un caso de optimización del uso de nuestra materia prima, la madera, para poder producir los mejores productos para nuestros clientes. Hay distintos casos, pero me quería quedar un poco con estos 4, porque de alguna manera grafican bien cómo técnicas similares y esta forma de trabajo se van aplicando en problemas que son core para cada uno de nuestros negocios, pero al mismo tiempo son bien diversos y tienen efectos bien distintos. En el segundo tema que yo les conté, que el que nosotros hemos trabajado en nuestra metodología de implementación, tiene que ver con la integración con las operaciones. Y aquí un poco el mensaje central es que el involucramiento y convencimiento es clave para tener éxito. Pero ese convencimiento tiene que ver primero con entender, pero segundo con empezar a hacer. Es muy difícil entender e implementar estas cosas si es que uno no las tiene de alguna manera embebidas, incluidas en el sistema operacional, en la forma de trabajar. Entonces nosotros, como hemos abordado esto, independiente de nuevo que sean casos de uso o iniciativas de desarrollo interno o algunas que nos apoyan varios de nuestros socios, de nuestros vendors, de nuestros proveedores, pero que tenemos que tener con distinta profundidad, con distintos roles, con distinta periodicidad, pero eso tiene que estar incluido en el día a día. Esto no puede ser el trabajo que se hace aparte de mi trabajo. Entonces nosotros hemos ido armando distintos esquemas y todas estas cosas cambian, ¿eh? Tal vez si en 6 meses más tuviera que hacer esta misma presentación, esta hoja cambiaría. Que nos haga en cada área en la que colaboramos, que nos haga ser efectivo. Y eso pasa por tener feedback diario, eso pasa por revisar cuán bien se están desempeñando, qué adherencia tienen las soluciones. Tenemos reuniones semanales con la capa del liderazgo para poder hacer la priorización, la iteración del siguiente nivel de desarrollo. Y eso es bien interesante porque uno cree que en estas transformaciones de digital, de analítica, siempre la priorización tiene que ver con funcionalidades de tecnología, pero a lo que nosotros por lo menos nos pasa en estas reuniones semanales es que muchas veces la priorización tiene que ver con gestión del cambio, tiene que ver con ciertas, personas que todavía no se convencen y que tenemos que volver a capacitar. Y muchas otras veces tiene que ver con mejoras en los modelos, con mejoras, en captura de datos y ese tipo de cosas. Y por último también hacer un seguimiento, que nosotros en nuestro caso lo hacemos mensual, pero en la plana más senior de la organización, para realmente tomar ciertas decisiones de financiamiento, de acelerar ciertos proyectos, de cortar ciertos proyectos, cómo van las capturas de valor, independiente de cómo este sea medido de acuerdo a las predicciones, etc. Con el tema del gobierno y nuevas capacidades, bueno, en nuestro ejemplo, y este es el ejemplo de uno de los casos, ¿no es cierto? Yo creo que hemos contado con la suerte de haber logrado inicialmente un impacto financiero y conductual relevante en los casos que hemos implementado, pero también nos hemos dado cuenta que ese éxito inicial a veces se da rápido, pero mantenerlo es un trabajo constante de gestión del cambio que requiere mucho foco. Bueno, yo creo que todos los que están acá o muchos saben lo difícil que es cambiar una conducta, cambiar, un proceso realmente. No en cuando se imprime, un estándar, sino en la implementación del día a día, que le llegue a todas las personas, que sea comprendido y que realmente estas técnicas también se metan en los ciclos de mejora continua. Pero bueno, con mucho foco y con esta forma de trabajar lo hemos ido logrando. Hemos tenido casos bien interesantes en sus indicadores. Por ejemplo, este es un caso de impacto financiero, uno de los casos que han mejorado hasta un 10%. Un indicador de costo en particular es pero sí, la idea también ha sido siempre a través de estos esquemas de gobierno que les mostré en la lámina anterior, ir haciendo un seguimiento a estos temas. Y con respecto al tema de capacidades, si bien no puse la página, nos dimos cuenta que realmente ese era una piedra de tope, ¿no es cierto? O sea, uno mal puede creer ciegamente en algo cuando no lo entiende. Y en nuestro caso lo que hemos hecho es mucha capacitación, mucha co-creación, mucha iteración en el feedback semanal para poder, cada vez que sea un feedback, que la persona que lo dio vea o no las mejoras que pidió implementadas y así poder realmente agarrar confianza. Pero también hemos movido incluso capacitaciones, concursos formales en universidades, para que nuestra gente cada vez se meta más en estos temas
y quede habilitada con estos nuevos conocimientos, no solamente para estos casos puntuales, pero de estas mismas técnicas a un nivel más básico pueden ser replicadas en su día a día, por ejemplo, en un área de ingeniería de procesos de una planta, perfectamente. Y yo creo y tengo la fe que con mucho éxito y con mucho potencial hacia adelante, porque realmente habilitaríamos a la gente con herramientas que hoy día no tienen y que le abriría un mundo de posibilidades en su día a día. El último tema, que es este desarrollo de soporte tecnológico adecuado y que tenía que ver con lo que yo mencioné al inicio, que tiene que ver realmente con soportar todas estas iniciativas con una infraestructura y con roles y con habilidades y formas de trabajo que la permitan escalar. O sea, si es que llegamos a un punto en el que realmente esto pasa a ser la nueva forma de operar, esto tiene que estar funcionando y operativo 24/7, ¿no es cierto? Entonces, deja de ser esta lógica de piloto de iniciativas que prueban valor y aquí la tecnología ya sí pasa a ser central. Uno de los temas que nosotros vimos como muy importante acá tiene que ver con los datos, como bien se mencionó, y cómo nosotros almacenamos, limpiamos, manipulamos y disponibilizamos los datos, y acá no solamente a estos roles especialistas, como son los científicos de datos, los ingenieros de datos, que de hecho hablan lenguajes que el común de la gente, que son lenguajes de programación, no hablan o no dominan. Y nosotros, por ejemplo, aquí lo que hemos hecho es a través de ir construyendo también incrementalmente un data lake industrial, en donde acá yo puse, bueno, son tres de algunos de los grandes proveedores de estas soluciones. Nosotros trabajamos por lo menos con uno de esos, y ponerle mucho foco a ir construyendo estas soluciones, pero también irlas robusteciendo y moviendo estos data lake en donde el concepto de la arquitectura pasa a ser central para realmente hacerlo escalable y no tener que hacer todo de nuevo y cada vez que uno quiere hacer un poco el rollout o el escalamiento de cada caso, tener que partir de cero, sino que de alguna manera tener modularizadas o hacer un poco copy-paste, como se dice, algunas de estas soluciones. Este tipo de arquitectura nosotros lo vemos que tiene un tremendo potencial, por ejemplo, va a poder hacer comparaciones entre datos de las plantas, para los mismos análisis que hacen en cada una de las plantas, para tener modelos de datos limpios que la gente confía, que eso es otro tema que muchas veces nos sale, como se llama, en las conversaciones, para tener realmente seguimientos de estándares y adherencias, para poder hacer simulaciones, que teniendo datos fidedignos, bien ordenados, etcétera, es bastante plausible y real tener estos simuladores de proceso, poder ayudar en los mismos análisis descriptivos que hacen las plantas y así un montón de otras oportunidades. Por último, dos cosas que yo quería comentar acá y que tiene que ver con el cómo estamos innovando, cómo estamos desplegando esta transformación digital. Ya mencioné un par de veces que es en parte importante con los vendors que tenemos, con los socios que tenemos, proveedores de tecnología, que incluso algunos van a conversar acá en este mismo foro, pero también construyendo ciertas capacidades internas que antes no teníamos. Y hay dos maneras o dos avenidas también que nosotros últimamente hemos venido potenciando porque creemos que son tremendas. La primera tiene que ver con ir potenciando nuestra relación con la academia como un socio clave del futuro. Y aquí realmente, bueno, con estas 4 instituciones chilenas nosotros estamos trabajando, estamos muy contentos porque nos ha permitido también tener una perspectiva distinta. Uno siempre cuando se empieza a meter en estas cosas y sobre todo en espacios con asimetría de información, como son la ciencia de datos, la ingeniería de datos, etcétera, tener esas contrapartes ayuda mucho, incluso ayuda con temas funcionales, como con esos casos bien difíciles que no sabemos si es que vamos a ser capaces de hacerlo, para tener también estos equipos que nos ayudan a aprender a resolver los problemas. Nosotros hoy día también estamos en búsqueda, además de estos partners, y sobre todo en Brasil, como pongo acá, en donde todavía nos falta ir estructurando este pilar allá. Y el segundo área súper importante de apoyo que nosotros vemos es el ecosistema de las startups de base científico-tecnológica. Esto ha crecido tremendamente. Estos son un ejemplo de algunas startups con las que de una u otra manera nosotros como CMPC estamos conectados. No todas son de transformación digital, pero varias. Pero esta es una fuente gigantesca. O sea, aquí, y más encima tiene un efecto que es muy virtuoso, que
que a muchos, incluso a algunos que están partiendo, les vaya bien, que si a nosotros nos va bien y nosotros capturamos, como se llama, eficiencias, mejoras a través de esas tecnologías, que hay un ecosistema de compañías más chicas, de compañías de nicho, que se van desarrollando alrededor, y eso es tremendamente virtuoso. Nosotros este camino, si bien también nos llevamos mucho tiempo, llevamos alrededor de 1 año y medio tratando de proactivamente acelerarlo, ha sido súper interesante y yo creo que de mucho aprendizaje, tanto para nosotros como para estas compañías más pequeñas con las que hemos colaborado. Y por último, como última lámina, bueno, simplemente declarar que todo esto es un comienzo, que tenemos que aprender más rápido, mejorar más rápido y generar más impacto, que esto lo vamos a lograr si y solo si colaboramos, y que si no va a ser muy difícil. Incluso aquí, tal vez algo que nos ha enseñado o que nos ha reenseñado, recalcado la pandemia, es que estos procesos de transformación no sabemos cómo van a terminar, porque un montón de procesos de transformación no van a parar nunca, y en el fondo lo que nosotros estamos desarrollando acá es una capacidad de cambiar, más que un proceso en el cual sabemos exactamente cuál es el punto de llegada y que ahí va a terminar. Eso era todo lo que yo les tenía para mostrar, así que muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias a ti, Felipe, por esa interesante exposición. Vamos llegando ya de a poco al final de esta transmisión, pero antes llega un momento muy esperado por todos que tiene que ver con la ronda de preguntas, así es que vamos a pedir que se sumen también a la pantalla, a la transmisión, nuestros expositores anteriores, Julio y Sebastián, ya los vemos. Vamos a comenzar por algunas preguntas que llegaron para Julio, que fue quien realizó la primera exposición. Dice, ¿qué tan factible es para las pymes poder implementar herramientas inteligentes, pensando en el costo versus el beneficio? A ver, contesto rápido la pregunta. La gracia del desarrollo de cloud computing es que uno puede utilizar ciertas tecnologías pagando solamente por el servicio. Y en ese sentido, probablemente la calidad del servicio que reciben no es muy distinto al de una pyme con lo que puede estar recibiendo Arauco o CMPC, estos grandes proveedores, porque es la misma arquitectura tecnológica. En ese sentido, yo veo con buenos ojos el auge de lo que son los servicios a través de la nube, porque le permiten a las pymes nivelar la cancha sin tener que hacer las cuantiosas inversiones que antes tenían que estar haciendo en fierros o en infraestructura física las grandes empresas para poder procesar datos. Entonces la respuesta es sí, es factible desde un punto de vista económico. Otra pregunta distinta es ¿con qué datos? Porque evidentemente probablemente la cantidad de datos que genera Arauco o CMPC por el volumen de operaciones que tiene es muy distinto a lo que puede estar generando una pyme. Y ahí es donde, tal como decía Felipe, a lo mejor pueden haber oportunidades de asociación o de trabajo colaborativo apalancando un ecosistema que provea soluciones a la industria de la madera. Yo creo que si puedo incorporar algo a eso es que una visión personal, pero cuando uno habla de estos temas, sobre todo de analítica, se pone, yo creo, un énfasis excesivo en la analítica, un poco en la transformación operacional, en la transformación conductual. Hay ciertos casos como que son que para los que la data existente o la data que uno tiene recolectada son críticos, pero hay otros casos que incluso con data pública se puede hacer mucho. Yo veo el desafío más grande el mismo que cuando no era con digital, es hacer algo distinto el día lunes, cuando lo que yo venía haciendo es lo que conozco, lo que me siento cómodo, menos en la parte de la matemática o de la analítica propiamente tal, en donde a medida que el mundo se va hacia allá, incluso grandes vendors de tecnología, como los mismos Google, van a ir disponibilizando y haciendo esto tal vez incluso más democrático, más transparente. Oye, yo tengo, si me permite, tengo también una mirada quizás complementaria a eso, porque hay otra dimensión aquí. Capaz que nosotros mismos alimentamos este tema porque traemos, cuando hablamos de los ejemplos, traemos ejemplos choros de analítica, analítica avanzada o algún modelo de inteligencia artificial basado en Machine Learning, pero al menos en la experiencia nuestra también hay casos que quizás no los nombramos mucho, que son más sencillos, que es a partir de, no sé, los datos, el mismo caso que yo les mostré de los camiones, los datos de los camiones,
capaz que para ciertas decisiones ni siquiera era necesario, por lo que nosotros lo queríamos era necesario un modelo, pero para ciertas otras decisiones a lo mejor no era necesario llegar hasta la etapa del modelo, era cosa de visibilizar esos datos en una pantalla de una determinada forma, que a las personas que lo están mirando les haga algún tipo de sentido, cosa que puedan tomar una decisión distinta, tomando lo que decía Felipe, ¿eh? ¿Qué hago distinto, qué decisión distinta tomo de lo que hacía el lunes anterior? Entonces también hay casos un poco más simples y sencillos que quizás no les damos mucho protagonismo, que también se pueden resolver y que agregan harto valor. Gracias, Sebastián. Vamos a continuar con otra de las preguntas. Dice, si las revoluciones que se vienen son todas más precipitadas que las anteriores, ¿cómo se adecua el currículum a todo nivel con esa misma velocidad o quedarán países y grupos retrasados? A ver, yo creo que ese es el principal desafío que tenemos nosotros como generación. La diferencia de la primera revolución industrial, por ejemplo, cuando una persona que trabajaba en el campo, cuando se empezó a automatizar el campo porque empezó la máquina de vapor a transformar esas labores, bueno, a lo mejor su hijo tuvo un trabajo en una fábrica y el hijo de él tuvo, a lo mejor el nieto tuvo un trabajo en una empresa de servicios dentro de la ciudad. Ahora, la transformación, dado que se está acelerando, significa que todos nosotros vamos a tener que desempeñarnos o cambiar a lo mejor nuestras habilidades más de una vez en nuestra vida. Y es ahí donde conceptos como la educación continua, como la certificación de habilidades, como el upskilling, cómo puedo yo incorporar nuevas habilidades a lo mejor a lo que puede llegar a ser el repertorio de herramientas que yo tengo como persona, es algo que va a ser mucho más desafiante a lo mejor para nosotros y también por sobre todo para nuestros hijos. Y esto va a generar, creo yo, un cambio importante en lo que son los programas de educación desde edad preescolar hasta incluso la educación universitaria. Y ya lo estamos viendo y esto se está acelerando incluso mucho más con la pandemia. En esa misma línea, Julio, ¿cuál es la situación de Chile? Preguntan respecto al mundo en transformación digital. ¿Estamos atrasados en esta materia? A ver, súper buena pregunta, porque justo este año, nosotros dimos, a fines del año pasado, perdón, hicimos la primera encuesta de tecnologías de información y comunicaciones en la economía nacional. Primera vez que se hacía esa encuesta que nos permitía hacer un benchmark y compararnos con la mayoría de los países de la OECD. Y encontramos varias sorpresas. La primera es que a nivel de lo que es fierros o lo que es hardware, llámese uso de computadores, dispositivos móviles, conectividad, acceso a banda ancha, no tenemos muchas diferencias con lo que son los países desarrollados. Es más, aparecieron ciertas áreas donde a lo mejor nosotros terminamos siendo usuarios por sobre el promedio de lo que es la OECD, por ejemplo, en tecnologías cloud. Cuando uno empieza a desentrañar los datos y a comparar las pymes con las grandes empresas, sí empezamos a ver diferencias que son significativas. Las grandes empresas en Chile están más o menos a lo que es el promedio de las grandes empresas de la OECD en lo que puede llegar a ser uso de tecnología. Hay una brecha en todo caso en lo que es ciberseguridad, pero me imagino que las empresas ya se están poniendo al día en esas materias, pero el gran déficit que nosotros tenemos y hasta donde están apuntando todos los programas de fomento del Ministerio de Economía es a la digitalización de las pymes. Ahí es donde están las mayores brechas que nosotros tenemos con los países desarrollados. Digo que afortunadamente hicimos la encuesta a finales del año pasado porque nos permitió sacar la radiografía de cómo estaba la economía digital del país justo antes de la pandemia. La encuesta se va a volver a hacer el próximo año y vamos a poder sacar la foto también de cuánto hemos progresado, muchas veces a la fuerza, dada la situación de COVID que ha sido un catalizador de las iniciativas de transformación digital en toda la economía. Gracias, Julio. Llegaron preguntas también a partir de las presentaciones de Sebastián y Felipe, preguntas que van dirigidas a los dos y bueno, por supuesto, Julio, si quisieras agregar algo también. La primera dice, ¿cómo Arauco y CMPC han realizado benchmarking con holdings forestales, madereros competitivos a nivel mundial o con otras actividades económicas? Y si es que hay empresas a nivel mundial que lleven ventaja o están más bien todas en fase de adhesión. Felipe, ¿quieres comenzar? Sí, bueno, eran como 3 preguntas, ¿no es cierto? ¿Cómo hemos hecho benchmarking con otros? La segunda es si es que... Con otros o con otras actividades económicas.
Perfecto. Esa era más bien una sola pregunta. Y si es que en función de eso hay otras empresas que lleven ventaja o están más bien todas en fase de adhesión. Perfecto. Pero bueno, aquí todo lo que sabemos un poco en base a cierta información pública, así que el detalle máximo es difícil de saber. Pero yo me quedo un poco con lo que dijo Julio. O sea, en el fondo nosotros, al ser compañías bastante grandes, en una industria bastante global, ya hay una parte que es más de hardware que es relativamente similar o a la que todos tenemos un acceso más o menos parecido, ¿no es cierto? A través de las grandes compañías que son proveedoras de equipos, etcétera. E incluso a través de estas compañías que son proveedoras de software, de optimización, etcétera, también tenemos como un acceso bastante similar. Luego, sobre eso, hay toda una capa para mí que es de generación de capacidades internas, de uso de datos, de eficientar, de generar capacidades nuevas, que es la más difícil de comparar en el fondo, porque la otra uno lo sabe a través de los mismos, como se llama, o informes públicos, o ciertas asociaciones, o algunas consultoras que te pueden contar un poco cómo uno está parado. Pero esta última parte que yo creo que es crítica, que tiene que ver con el capital humano, es la que es más difícil de saber cómo uno está parado. Ahora, tomando la última parte, que era así que están todos en modelo de adhesión, pareciera ser que no hay nadie que se escapó. Pero sí, yo he sabido, uno sabe de ciertas iniciativas que son bastante notables, que ya ocurrieron en otras partes del mundo, principalmente en el mundo escandinavo. Sebastián, ¿quisieras complementar? Gracias, Felipe. Sí, yo comparto bastante lo que dice Felipe. Al final, no voy a partir de atrás para adelante, pero en cuanto a la adhesión, coincido. Yo creo que no hay. Los escandinavos efectivamente van, por lo que uno sabe, escucha, lee, van más avanzados, quizás tienen más casos con más avances que los que uno ve en otras regiones, o por lo que uno sabe. Realmente todo es, como decía Felipe, información pública y cómo han sido capaces de aplicar casos de otra industria o grandes conceptos como mantenimiento predictivo que puede aplicar a cualquier industria, ¿cierto? Ahora la bajada específica a la realidad de cada uno, de un CMPC, de un Arauco, de cualquier otro, es súper particular. Entonces, al menos nosotros lo que tratamos de hacer es identificar, saber más o menos cuáles son esos casos, y luego viene la etapa esta del cruzarlo con el roadmap, finalmente, qué tan prioritario, qué tan urgente es para mí, para nosotros, hoy día ese tema de, por ejemplo, mantenimiento predictivo aplicado a una determinada planta o un determinado proceso, que haga que tengamos que mover fichas o recursos hacia eso. Entonces, en cuanto a benchmark así formal, no, esto es información que uno le llega y que uno lee a través de proveedores, a través del mismo ecosistema al que hacía mención Felipe. Yo creo que es bastante útil y cada vez más probablemente se va a hacer útil porque llegan conceptos bastante aplicados, al menos se preocupan de hacerlos bien aterrizados a la realidad de uno. Gracias. Julio, ¿querías agregar algo, parece? No, solamente una nota histórica. La empresa Nokia, el fabricante de teléfonos celulares, en sus orígenes era una empresa de pasta y papel finlandesa, que tuvo que desarrollar tecnologías de telecomunicación para poder ir monitoreando los incendios que ocurrían dentro de los bosques, y después descubrieron que era esa capacidad tecnológica la que les permitía después a lo mejor meterse en mercados que son secundarios. Solamente a propósito, reforzando el punto de la importancia de tener estas capacidades, que de repente uno no se da cuenta también para qué otras cosas pueden servir. Una última cosa para ponerle una nota positiva a la pregunta. Yo creo que hay ciertos espacios de innovación que es difícil ser líder. No digo que no se pueda, pero que va a costar más. Yo personalmente creo que en el tema de digitalización y principalmente en el tema de uso de datos, nosotros, me imagino que una compañía como Arauco también, no hay razones estructurales demasiado grandes para pensar de que acá no podría estar la compañía mejor del mundo en esos temas particulares de innovación. Yo soy un convencido, y lo repito un poco majaderamente adentro de CMPC, de que no hay una excusa o no hay una razón para que nosotros no podamos ser los mejores del mundo en este tema en particular. Es una aspiración bonita, uno nunca va a saber si lo logró o no, pero yo creo que a uno por lo menos le pone
le pone un horizonte, como se llama, un sueño, como para tratar siempre de ir mejorando cada vez más. Gracias, Felipe. Otra pregunta. Pareciese que se requiere capital humano más calificado en la era de la transformación digital. ¿Cómo es la transición de capital humano existente con la que se requiere? A ver, yo puedo partir por eso y sí hay, de hecho, creo que los tres mencionamos en cada una de nuestras presentaciones la importancia de las personas, el factor humano y el conocimiento, cómo tiene que ir evolucionando, idealmente ir evolucionando. Y sí, yo diría que hay, al menos nosotros estamos viendo constantemente cómo ir haciendo esa transición, esa evolución. Es difícil tener es muy reciente, al menos aquí yo me siento igual que lo que decía Felipe, esto de que uno está recién partiendo, está aprendiendo. Entonces es como difícil saber exactamente hacia dónde uno tiene que ir llevando esto, pero lo que sí puedo decir es que en esa transición lo que al menos nos ha servido mucho es que sean personas muy conocedoras de la operación, que tengan experiencia práctica, de tal manera que con ciertos conocimientos un poquito más avanzados se pueda potenciar y sacar aún más partido a ese conocimiento que está bien aterrizado y bien arraigado en la operación, porque hacerlo desde el otro punto de vista, alguien que técnicamente técnicamente en cuanto a estos conceptos más de analítica avanzada, es muy competente, tratar de traerlo a la operación, es algo que nos ha costado aún más trabajo. Yo brevemente, si me permiten, porque me tengo que retirar desgraciadamente, esto un poco la evidencia empírica es que uno tiende a pensar que en temas de digitalización es solamente para personas que a lo mejor vienen con un posgrado en estadística o en computación que es capaz de hacer los analytics. Pero si uno se pone a analizar el impacto organizacional que está teniendo, estos son datos de Alemania, se han dado cuenta que muchas veces lo que se expande también es el trabajo en la base operacional de la compañía, y lo que termina disminuyéndose muchas veces son aquellos mandos medios, porque la digitalización también lo que facilita es la coordinación entre las personas, y al tener esa coordinación mediada por medios digitales, permite expandir lo que es la base de las operaciones y cambiar y transformar lo que es la operación misma de la organización como foco de análisis. Y con eso tengo que salir corriendo. Les agradezco enormemente la invitación, Josefina, Sebastián y Felipe. No nos pusimos de acuerdo, pero estábamos hablando exactamente lo mismo desde tres ángulos distintos, así que gracias por tenerme. Gracias, Julio. Gracias a ti, Julio. Sí, adelante. Sobre esta pregunta, yo creo que sin duda hay una necesidad, pero a mí me gustaría partir que nosotros ya tenemos personas tremendamente capacitadas, capital humano avanzado, creo que salía en la pregunta, ¿no es cierto? Y gente con una capacidad de aprendizaje tremenda. La experiencia de nosotros, si bien es una experiencia de aprendizaje y algunas cosas no han funcionado más, otras menos, es que esta misma gente tiene un potencial tremendo, como ya lo ha demostrado en todo lo que hace, de llevar el día a día de procesos tremendamente complejos, en donde han sido capaces de incorporar un conocimiento y una experiencia notable. Entonces, es una actualización, ¿no? sobre ciertas técnicas que yo creo que se puede hacer, porque hay gente que tiene como todos los fundamentales para poder ir incorporando estas nuevas herramientas, como han incorporado otras en los años, como decíamos, anteriores. Exactamente. Con eso entonces vamos cerrando, ya estamos pasados en algunos minutos, llegaron la verdad varias preguntas y tratamos de dar respuesta al máximo posible. Sin duda que ha sido una conversación de muchísimo valor para todas las personas que pudieron conectarse. Queremos agradecerles enormemente la exposición a los tres relatores, Sebastián, Felipe, Julio, que se tuvo que ir hace unos instantes. La transformación digital y todo lo que ello conlleva se está implementando en distintas industrias a lo largo de Chile, y sin duda que el desafío es involucrar también a las pequeñas y a las medianas
empresas. Muchas gracias nuevamente por la exposición y gracias también a todos quienes se sumaron a esta transmisión por acompañarnos esta tarde. Buenas tardes y hasta pronto. Muchas gracias. Que estén bien.